Estamos siguiendo todos atentamente esta película de terror que está aconteciendo en Villa Gesell. Colapsó un edificio, un aparo hotel de 10 pisos. Hay personas desaparecidas todavía, han rescatado 2 cadáveres. ¿Qué pasa con la seguridad de nuestros edificios? Pero aquí en Córdoba está Javier Piccolo, tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles. Hola Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con los controles? Y bueno, los controles no están, si hablamos de la provincia de Córdoba, no están estipulados hoy en ningún marco normativo ni legal que te obligue o que obligue a los consorcios de edificios ya construidos a hacer revisiones periódicas. No hay un marco normativo, no se reguló y lo poco que está regulado a nivel provincial es el tema de la Ley de Seguridad Estructural, que hace hincapié en que las estructuras de las construcciones civiles sean sismorresistentes. Pero eso no es de carácter obligatorio. Cada municipio tiene que adherir a esta ley provincial porque al final de cuentas lo que ocurre dentro del ejido municipal es 100% injerencia de la municipalidad, del Poder Ejecutivo local y el Consejo Deliberante local de cada municipio. Y eso no ha sucedido desde que está esta ley aprobada, y ni hablar de pensar en adelante en revisar las construcciones que están hechas, no están ni normados. Bueno, estamos hablando de construcciones sismorresistentes y Córdoba es una zona de riesgo medio, no de riesgo nulo, es decir, que es imprescindible tener construcciones sismorresistentes. ¿Eso está fijado? ¿Queda a criterio del profesional que hace la obra? ¿Se verifica in situ si es lo que se pone en un plano se lleva a la práctica? Bueno, ahí tocaste varios temas. Córdoba sí es zona sísmica, la provincia de Córdoba tiene en 2 partes, la provincia tiene la parte más del oeste, una zona sísmica un poco más alta, y desde las sierras hacia el este una zona sísmica más baja, pero ambas con actividad sísmica. Y al margen de que una construcción sea sismo resistente o no, tiene otras cargas naturales de un edificio, el peso propio, la acción del viento, las vibraciones, o sea, no es solo el sismo, o sea que las estructuras deben soportar su propio peso y estas otras acciones, las sobrecargas, desde muebles, gente, personas, lo que le agrega un inmueble, genera cargas. Eso está contemplado en el cálculo que hace el profesional, que se presentan los proyectos a nivel municipal siempre para que sea avisado. Pero hoy, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba y en la gran mayoría de las ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba, al no estar adherido a esa ley de seguridad estructural y al no ser obligatoria la presentación de un legajo técnico que tenga todo el cálculo, el desarrollo de cómo se hizo la estructura que soporta todo el edificio, no solo la estructura, sino la instalación eléctrica, la instalación de agua, no está obligatoriamente el profesional obligado a presentarlo a la municipalidad, pasa a ser un plano que no está oficializado, entonces no se sabe bien qué se hizo y cómo se hizo. Obviamente la responsabilidad profesional del proyectista va con la firma y ponga o no ponga esa documentación es responsable, pero el municipio también es responsable. Por no exigir eso no deja de ser responsable lo que pasa dentro del ejido municipal. Bueno, hablando con vos en la radio en Mitre, ponías el ejemplo de repente uno va una noche a un bar, muy lindo, decorado, bien ambientado, linda música, en una terraza de un viejo edificio. Y en una de esas, esa terraza soportaba que alguien subiera a colgar la ropa, ¿no? Y hoy tenés 100 personas ahí bailando, comiendo, cenando. Y ese es un tema muy preocupado y son quizás las estructuras más peligrosas, porque son estructuras, generalmente son casonas muy viejas que se reconvierten en lugares gastronómicos muchas veces o de esparcimiento y donde le dan una nueva vida a la terraza, pero que fue pensada y diseñada simplemente como un techo, con una construcción de otro estilo, de la década del 40, del 50 o anteriores, y hoy no es obligatorio, no es exigencia para hacer la habilitación de ese negocio, presentar el proyecto o la verificación estructural de ver cómo funciona esa terraza o cualquier otro inmueble, ¿no? Porque puede haber cambios de uso de inmuebles de tipo industriales o de tipo comerciales, no necesariamente en la parte de gastronomía o esparcimiento. A ver, un entrepiso que uno se diseña para poner una oficina, si después cambia de uso y se pone un depósito donde se guardan material muy pesado o donde se guarda o donde se instalan maquinarias que vibran, por ejemplo, la estructura no fue pensada para ese nuevo uso. Y eso hoy ni la Municipalidad de Córdoba ni en casi ninguna municipalidad de la provincia te piden verificaciones de ese índole.
Bueno, la verdad que es muy interesante lo que estás planteando porque en rigor de verdad esto interpela a las autoridades, el poder de fiscalización y control del municipio es indelegable, ¿no? Yo te quería preguntar por los viejos edificios de Córdoba, no sé, el Carbó, el Garzón-Agulla, la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, ponemos 3 escuelas preciosas, emblemáticas de otra época de Córdoba. ¿Qué seguridad sísmica tienen ese tipo de edificios? No digo puntualmente, puse 3 ejemplos que se me vinieron a la cabeza. Bueno, sin conocerla es difícil hacer una opinión técnica. En general las construcciones que ya tienen muchos años, como los que nombraste, no tenían el diseño conceptual que tienen ahora desde los sismos resistencia. O sea, no tenían construcciones con hormigón armado, o sea, hormigón y acero juntos. Generalmente eran de mampostería, pero con anchos o espesores de paredes muy significativos, lo que le da una estabilidad muy buena. Por eso tienen tantos años y están en buen estado. El problema principalmente se da por ahí en estructuras más nuevas y que no se le hace un seguimiento, un mantenimiento de cómo es su vida útil. Porque una estructura de hormigón bien mantenida dura cientos de años, incluso más. El tema es qué pasa en el medio, porque si en el medio hay una pérdida de agua en un piso y te mojó durante años una columna, o un vecino modificó parte de una columna, una viga, porque le molestaba en algo del uso interno del departamento, o hay una pérdida de agua o de aguas abajo, digamos, en la fundación, que suele ser una falla muy típica aquí de Córdoba por los suelos que tenemos, que con una pérdida de agua una casa entera desaparece en un par de días. Todo ese tipo de cosas hay que seguirlas y hay que revisarlas en el tiempo. Además, los marcos normativos fueron cambiando y se fueron ajustando a los nuevos saberes de la construcción. Y ahí es donde no vemos una cuestión proactiva desde el Estado a regular y a reglamentar. Te hago una analogía, es como la BTV o el ITV de un auto. A un auto, que es un bien que dura mucho menos, los tenemos que revisar a los 2 años, y a un edificio que dura muchos años más, no los revisamos nunca. Sí. Algo no es lógico. O sea, ustedes del Colegio de Ingenieros Civiles están proponiendo que existan controles. Sí, hemos tenido tratativas a título municipal, principalmente porque al final de cuentas el Poder Policía es netamente responsable de los municipios. Y ahora estamos trabajando como colegio ya hace un tiempo, que se trabajó la Ley de Seguridad Estructural, de hecho es una propuesta que surgió del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba, y ahora estamos haciendo una propuesta de hacer como una verificación técnica de los edificios que tengan ciertos parámetros de antigüedad o de uso o de tamaño, todas esas variables, para hacer una revisión periódica y de ver de qué manera readecuarlo o cambiarle el uso, o incluso habrá estructuras que no se podrían usar para el fin que se están usando. Gracias por haber venido, Javier, ha sido un gusto. Gracias por invitarnos y bueno, te agradecemos.